800-678800. Regresamos, amigos, aquí a Panorama Inmobiliario. Les recuerdo el teléfono en el estudio si tiene alguna duda o sugerencia, 22 26 53 56 15, 22 26 53 56 15. Y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Alberto Pacheco, que es el secretario técnico del Consejo Metropolitano de Competitividad y Turismo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. No, pues gracias a ustedes por asistir aquí al programa. Y bueno, háblanos un poquito primero qué es lo que ve el Consejo Metropolitano de Competitividad y Turismo. Bueno, vemos una oportunidad inmensa en el reto que implica la falta de generación de empleos dignos, la falta para muchas personas que se han quedado rezagadas y que se han quedado sin oportunidades, ¿no? Que es algo que hoy en día el presidente ha hecho mucho hincapié desde que estuvo en campaña y hoy desde que inició la llamada Cuarta Transformación, ¿no? Puebla tiene un panorama complejo en el que, por ejemplo, en la parte de las vocaciones productivas se ha enfocado mucho en el sector automotriz y nos recuerda ese viejo dicho, ¿no? Que cuando Volkswagen le da gripa, a Puebla le da neumonía, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cómo van a hacer, por ejemplo, en el caso de nosotros como ciudad y como estado, tenemos una diversa gastronomía, tenemos mucha gente que se dedica a la artesanía, productores, agricultores de diversa productos que se incluso se exportan. Yo me imagino que todos ustedes lo ven y están tratando de integrarlo en varios proyectos. Así es. Hablando específicamente de ello, por ejemplo, el programa que estamos desarrollando de economía social y solidaria, pero no solamente eso, sino sostenible, porque el concepto de economía social y solidaria se tiene dentro de la perspectiva de las políticas públicas implementadas hasta ahora como empresarios de tianguis o de mercado. Sí. Tenemos que trascender a eso, porque tenemos que fortalecer las capacidades de estas empresas, porque ya lo son como tal. Son empresas que están ya consolidadas, que claro, están constituidas a través de cooperativa en su gran mayoría. Más del 40% de las mismas son cooperativas, un porcentaje mínimo son empresas privadas, pero ya no la política pública del Estado o de la Federación, que es, bueno, les damos un curso de incubación y algunos otros procesos que ellos ya tienen, que ya han pasado, claro, y que posteriormente la política activa es la de, les vamos a dar un espacio en un tianguis, en un mercado, pero ellos son muy puntuales en sus necesidades, quieren potenciar la capacidad de llegar a canales de venta, de distribución. Claro. Y precisamente en el Consejo Metropolitano de Competitividad y Turismo estamos diseñando una plataforma de comercio metropolitano. ¿Qué es esto? Que en primera instancia tenemos más de 2 millones de clientes potenciales en los que vamos a vincular, por citar un ejemplo muy concreto. En San Andrés Cholula hay una cooperativa que está produciendo hongo Z. Pero ni siquiera en San Andrés Cholula ha abarcado el mercado. Lo que vamos a hacer como Consejo Metropolitano es que ese hongo Z producido en San Andrés Cholula llegue por lo menos a todos los municipios de la zona conurbada en una primera instancia. Que aquella persona que está en Amozoc, que está en Tecali, conozca los productos que se producen de manera local, de manera sostenible, y que tengamos un modelo de economía competitiva, porque ya no se trata de tener empresarios que sobreviven, sino que trascienden. Claro. Vamos a tener indicadores de empleo muy concretos, en los que, si bien hoy en día la gran mayoría de esas empresas cooperativas tienen como empleados o colaboradores a gente de su propia familia, estemos midiendo los resultados a 6 a 1 año y tengan más empleados, que ya no sea gente nada más de su familia, sino que estén generando oportunidades para sus comunidades, claro, y los ciudadanos. Mira, ahorita que lo mencionas, creo que ha habido programas, y bueno, en muchísimas ocasiones los programas han existido para apoyo a estas comunidades que se encuentran alejadas y que en muchos momentos no han tenido la oportunidad de tener un plan o un proceso para desarrollar dichos productos, para exportar, para comercializarlos o lo que sea. Y normalmente se había hecho mediante intermediarios, que eran los que venían ganando. Entonces creo que una de las funciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que está tratando de hacer más productiva a este tipo de personas, que lo son ya, pero que no tenían los canales para distribuir sus productos, ¿no?
Entonces creo que por ahí va el asunto, más o menos. Así es, porque paradójicamente en el caso de los que consumimos mucho producto natural, me incluyo, tradicionalmente cuando piensas en setas, bueno, vas a una tienda como Aurrera, etcétera, otras, compras las charolas y son caras. Sí. Sin en cambio tienes el producto disponible, producido en tu propia entidad por lo menos, y desconoces. Tienes productos de belleza, pero en cambio vas al súper también a comprar productos caros, de dudosa procedencia y de procesos, Sí. cuando también tienes algunos, muchos en realidad, que están produciendo a través de plantas medicinales que crecen y que algunos denominamos mala hierba, Sí. que ya están generando economía para la gente que se quedó rezagada por las circunstancias que no eligieron. Hablando de educación, tenemos una empresaria muy exitosa que ya ganó premios a nivel nacional en la Fundación Salinas y que produce artículos de belleza y emplea mujeres en Capulac, por ejemplo. Mira. Mujeres que tienen tercero de primaria como máximo respecto a sus estudios y que ya gracias al programa que incluye incluso tener círculos de lectura para sus jóvenes, etcétera, ya esas señoras hoy tienen hijos en la universidad. Fíjate. Algo que no se había dado antes. Sí, no era casi imposible, ¿no?, que se diera un fenómeno de esta naturaleza. Bueno, entonces, lo que está participando, lo que está hablando, la misión del Consejo Metropolitano de Competitividad y Turismo, bueno, es a lo mejor fusionar o implementar estrategias que puedan ayudar a todos estos sectores que en un solo, no en un solo lugar, sino más bien como en una sola idea de hacerlos productivos y autosuficientes. Sí, es una especie de homologar, una especie de criterios, identificar nuestras capacidades y generar política pública, pero política pública trascendente y no popular. Porque paradójicamente muchos de los programas de emprendimiento se enfocan en lo popular, en lo inmediato, en decirle que todo el mundo puede ser empresario, y también tenemos que dejar de lado esta dulzura tóxica. No todos pueden ser empresarios, pero también nos hemos olvidado del intraemprendimiento, que es aquellos que dentro de una organización pueden colaborar y a través de su talento hacerla más trascendente. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en grupos muy específicos, llamémosle grupos modelo de estudio, pero a través de ellos vamos a ir midiendo muy puntualmente a través de indicadores muy precisos, y no solamente llegar a darles un curso, ponerlos en un evento y posteriormente olvidarnos de ellos solo para tomarnos la foto. Claro. Porque eso es lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. Tenemos estadísticas, no tenemos una sola startup poblana, ya no se diga mexicana, de trascendencia internacional, una sola. La única que medianamente va ahí es una que acaba de pasar una ronda de financiamiento, pero por un banco japonés, ni siquiera de banca de desarrollo mexicana, y eso es alarmante, porque hace que nos concentremos en un cierto sector económico que fluctúa. En el caso de Puebla, en la automotriz, hemos dejado de ser atractivos para industrias I+D, innovación más desarrollo, que es otro de los temas que el Consejo se está enfocando, traer ese tipo de industria para que el talento no migre. Tenemos mucha fuga de talentos, jóvenes que estudian informática, robótica, ingenierías y no encuentran el medio de oportunidad en su entidad y a veces ni en México, y se van, si bien les va en México, a Guanajuato, a Querétaro, que son los clústeres de la industria I+D en México, sí, o al extranjero. Entonces tenemos que empezar a generar esos canales. ¿Y cómo? Bueno, haciendo atractivos a los municipios. En el caso de Puebla, obviamente, que ya tiene una vocación más hacia los servicios avanzados, pero Amozoc, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, donde hay espacio disponible para que lleguen industrias, por ejemplo, del ramo aeroespacial, I+D, inteligencia artificial. Entonces tenemos que ir creando esos canales. Mira, eso que estás mencionando me parece muy interesante, que incluso lo estoy viendo en un libro que estoy leyendo todavía, y que habla precisamente sobre eso. Bueno, ¿cómo van a fusionar finalmente la situación como se está viviendo ahora? Tanta generaciones que estamos conviviendo, desde aquellas generaciones del 1900, que nacieron en 1964, 54, los 50, los 30 incluso hay gente, y aquellas generaciones que ya son completamente nuevas, que traen otra visión, otra manera de hacer las cosas, que todo lo quieren rápido, que todo es el gusto y por hacer las cosas, contra aquellas personas que es tan complicado hacerlo. Ahora, tienen un reto, bueno, tenemos un reto como sociedad, como gobierno, como empresas públicas, empresas privadas, para todas ellas ponerlas en un solo lugar y que podamos generar lo que finalmente se tiene que hacer, ¿no? Pues que haya trabajo, que haya empleos y que haya bienes suficientes para todos.
Exactamente, precisamente por eso la economía social solidaria y sostenible, que bueno, en Europa se conoce como la E3S, y aquí se los ha visto desde la perspectiva social solidaria, pero no podemos olvidar que los conceptos universales bajo los que se crea es el ser humano y el planeta en el centro. Entonces, sí tenemos que ser muy específicos. Entonces, eso nos da la pauta de poder poner sobre el carril del desarrollo a esas generaciones que por su grado de cualificación ya no podemos ponerlas sobre la vía de las nuevas industrias, de la innovación, de la disrupción, un término que también hoy está muy de moda, pero también tenemos que generar los espacios para las nuevas generaciones, que al fin y al cabo van a ser los que determinen el futuro a mediano y a largo plazo de nuestra nación, de nuestra entidad. Hoy los jóvenes, por ejemplo, y lo comentamos mucho con algunos alcaldes en primera instancia, no es posible que se estén desarrollando plataformas de gobierno digital y quien te lo desarrolla son empresas consultoras, cuando tienes a los jóvenes de tus tecnológicos desarrollando tanta innovación. Yo he tenido la oportunidad, y lo digo de manera muy particular, de estar dando conferencias en las universidades estatales, y simplemente con que te sientes un par de horas a escuchar a esos jóvenes, no llegan con ideas vagas, llegan con proyectos muy concretos que no encuentran un medio de oportunidad, y el gobierno se enfoca tanto en lo popular, en la foto, en los medios, en la política, que deja lo trascendente, que es el talento de sus ciudadanos, claro. Que el primer acercamiento que tiene que tener para incentivar procesos de desarrollo económico, de desarrollo social, es su propia comunidad, y es escucharla, no oírla, porque eso es muy distinto, oírla y decir, sí, claro. Sí, tengo X o Y actividad, pero ellos muchas veces ya no necesitan lo que tú estás creyendo que necesitan. Requieres meterlos a la práctica, jóvenes que están dispuestos, ni siquiera en una situación financiera o económica, que bien debe de ser remunerada, por supuesto, claro. Pero que ese talento en primera instancia sirva al desarrollo de nuestras comunidades, desde lo local, el municipio y la entidad. Bueno, a título personal me gustaría que tu punto de vista me comentaras qué es lo que piensas, por ejemplo, qué es lo que has visto, estos jóvenes, estas generaciones nuevas, que bien lo decías, que llegan ya con proyectos específicos, no con ideas vagas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué provechos se pueden sacar? O pueden sacar aquellos empresarios que tienen ya una empresa bien establecida, con gente que lo único que a lo mejor en algunos casos creo que les faltaría sería introducir estos jóvenes que tienen ideas maravillosas a su fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú les recomendarías? Yo les recomendaría, en primer lugar, que no dejen de tocar puertas, porque si algo ha demostrado la historia, que la perseverancia siempre te lleva a buen fin. Es cierto. Y hoy en día vivimos en los jóvenes, los famosos millennials, y ya vienen a través de los centennials, ¿sí? Son una generación que quiere todo a lo inmediato, ¿no? Precisamente por el estrés que les causa la incertidumbre. Ya no es como antes, que bueno, sabías que si entrabas a trabajar firmabas un contrato colectivo, eras sindicalizado, tenías prestaciones, etcétera. Hoy ya no, hoy padecemos más certezas que nunca. Sí. Ya no es como antes. Yo recientemente que platicaba con jóvenes del ITP y me decían, hace muchos años cuando salías del ITP en automático te ibas a Volkswagen, tenías un buen trabajo y un buen salario. Así Hoy es. sales del TEC de Monterrey, del ITP, de donde salgas, y te dicen, esto es lo que hay, lo quieres, lo tomas o lo dejas. Entonces, ese es en primer término. En segundo, que sí sean una generación que deje de exigir más allá de la red social y sí más a través de la acción. Ay, sí, por favor. Porque la vida no se vive la vida no se vive en una pantalla, se vive afuera, y las grandes transformaciones se dan afuera. Claro. Si bien influye, no determina la parte tecnológica, y en la medida de que los jóvenes de hoy creen que todo es a través de hashtags, a través de tendencias, que ellos mismos desconocen, porque están luchando en redes sociales de una manera muy superflua. Hablan de temas ambientales y desconocen cuál es el trasfondo del tema ambiental. Hablan de temas políticos porque todos son politólogos en redes sociales, todos son mercadólogos, todos son absolutamente todos. Pero eso es un contexto digital, al fin y al cabo. La realidad es otra, que exijan a sus actores políticos lo inmediato, que son sus autoridades locales, municipales, que sean exigentes ellos mismos, porque no es posible tener jóvenes que aspiran a ser profesionales y no son capaces de asumir responsabilidades básicas como la de elegir buenos perfiles para ser gobernados. El desarrollo local es el que nos da la pauta, porque al fin y al cabo es el vínculo y es el que ancla las capacidades individuales y colectivas de una sociedad. Entonces, jóvenes tienen realmente que exigir, pero a través de la participación en primera instancia, perseverar en esa misma participación,
agruparse, pero no agruparse en la red social, agruparse fuera y seguirse preparando, porque no es posible que hoy en día, en la época en la que más acceso a la información tienen los jóvenes, más ignorantes son. Sí, Eso es una paradoja tremenda. Yo le comentaba a dos jovencitas que andan por ahí, que si nos poníamos a jugar un maratón yo les iba a ganar, pero muerta de la risa, porque no tienen conocimiento de mucha situación. Y no estamos hablando de cosas que suceden cotidianamente, sino incluso historia. Lo que hablaban hace rato con el tema de los puentes, que el presidente está considerando ya pasar el día que debe de ser, por ejemplo el 5 de febrero, hicieron una encuesta y me dio mucha risa porque le preguntaron a jóvenes como de primaria, secundaria, que por qué habían tenido puente. Y no, que por qué no habían ido a clase ese día. Pues a mí me dijeron que era puente, unos decían, otros no, pues es que se festeja, o sea, dijeron todo, haz de cuenta del 100% que entrevistaron, creo que solo 2 contestaron bien. Entonces sí, es de verdad, a mí me quedé asombrada, que no sabían que se festejaba y que era incluso el 5 de febrero, no era el 3, como ese día me lo marcó. Entonces la ignorancia que persiste en nuestros jóvenes ahora y desgraciadamente creen más a una noticia que se genera por medio de un celular que no la verifican, a lo mejor enciclopedia o algún medio, o sea, el ponerse a leer algún libro o cosas que a lo mejor estamos nosotros acostumbrados. Como decía Gilles Lipovetsky, es la era del vacío, ¿no? En la que la información es expedita, pero de muy mala calidad. Malísima calidad. Bueno, acá en Panorama Inmobiliario, pues tratamos de traer siempre aquellas personas que les van a dar esa información a ustedes para que tomen las mejores decisiones, pero 100% verificadas. Eso es lo que finalmente tenemos que hacer. Y me comentabas que, bueno, vamos a hablar un poquito de los tianguis que están haciendo ustedes para que todos los radioescuchas y la gente que nos está viendo por 6.3 de Multimedios sepa. Sí, bien, el tianguis se va a llevar a cabo el 28 y 29 de marzo en el Centro de Convenciones. Va enfocado a potenciar en primera instancia a los empresarios que están adheridos a los programas de economía social, solidaria y sostenible. La dinámica es relativamente sencilla. Cada ayuntamiento participante llevará a 5 de sus empresarios, los cuales serán sujetos de cursos, coaching en herramientas básicas, tanto digitales, por ejemplo, cursos de marketing digital, que es importantísimo, de negociación estratégica, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchos de los empresarios ya tienen cierto posicionamiento en un mercado, en un nicho, y ya tienen incluso la capacidad de llegar a un canal de venta mucho mayor, pero desconocen los medios para hacerlo, o no tienen a veces la vinculación necesaria o quién los pueda vincular. Entonces los vamos a sentar en ese tianguis cara a cara, por ejemplo, con una cadena al por menor, con una tienda departamental, con una cadena de hoteles, para que, si bien en ese momento, bueno, si cierran operaciones, qué mejor, sí, por supuesto, que las vamos a ir midiendo, pero si no, por lo menos sepan cómo, y a partir del saber cómo, nosotros les vamos a dar todo el seguimiento hasta que llegue ese punto en el que ya estén listos para crecer. Claro. Bueno, y tienes una propuesta que quisieras mencionarle a todas las personas que nos están escuchando. Sí, la propuesta es que recuperemos los valores. Yo llevo 6 años más o menos viviendo en Polonia, soy poblano, y a comparación y contrario a lo que yo imaginaba, que al regresar a mi entidad que tanto amo iba a haber un desarrollo y un avance significativo, creo que estamos deconstruyendo, lejos de construir. Hoy en día vivimos en una sociedad cada vez con menos valores, que se refleja en actividades básicas como las normas de civilidad al conducir. La gente, antes de que esté el verde, te está pitando, te está ofendiendo, una mirada, un gesto, y se bajan, te golpean, nos agredimos. Creo que tenemos que ser capaces de recuperar esa parte de la bondad, porque no todo es erudición, no todo es recursos económicos o financieros, también la parte de los valores, porque no podemos aspirar a la paz si no nos respetamos los unos a los otros. Más allá de las polarizaciones que a veces dan por ideologías, por partidismos, por muchos contextos, no podemos olvidar que antes de ser de izquierda, derecho, centro, católico, apostólico, lo que quieras, eres mexicano, eres un ser humano, y en la medida que compartamos esos valores, bueno, Puebla va a ser la de antaño en nuestro país, porque sí es muy triste, de verdad, llegar y que antes vivías con miedo y hoy vives con terror. Dos adjetivos que conviven, pero uno es más exacerbado que el otro, y tenemos que regresar a decir, antes vivía bien y hoy vivo mucho mejor. Claro. Sí, eso es lo que tenemos que hacer.
Bueno, pues te agradezco infinitamente que hayas venido acá. Espero que no sea la última vez que contemos con tu presencia. Y bueno, estás muy joven. Creo que lo que tú estás pensando me gusta escucharlo, porque finalmente eso se va permeando en la gente con la que vas conviviendo. Entonces, si tú piensas de esa manera positiva, toda la gente que esté alrededor tuyo vas a irla contaminando, pero cosas buenas. Si me permites dar un último mensaje a los jóvenes, quiero compartir simplemente una analogía que he hecho respecto a los jóvenes en Polonia en un rango de 20 a 23 años y los jóvenes aquí en México. En Polonia es increíble que un joven entre 20 y 23 años mínimamente habla 3 idiomas, tiene experiencia profesional, tiene experiencia internacional, que esa depende de otros factores, por supuesto, pero por ejemplo, tan solo en la cuestión de los idiomas, que hace más competitivo a un joven, que los aprenden no en cursos ni mucho menos, sino en plataformas digitales como YouTube. Y cuando yo llegué a ese país y vi lo que los jóvenes hacían, yo aprendí ya 2 idiomas en YouTube y posteriormente solo hice certificaciones, portugués e italiano. Los jóvenes aquí usan los medios digitales y las plataformas para un ocio muy tóxico. Tienen herramientas para trascender sus propias capacidades. Entonces, sí quiero hacer una atenta invitación a los jóvenes de que si les encanta el Facebook, si les encanta el YouTube, no todo es Luisito Comunica, también hay muchos otros canales en los que pueden encontrar cosas que le den mucho valor a sus vidas. Gracias. Esto que tienen en la mano es una herramienta, pero la pueden utilizar para muchas cosas malas, pero para cosas muy buenas. Sin duda alguna. Muchísimas gracias a Alberto Pacheco, que viene el secretario técnico del Consejo Metropolitano de Competitividad y Turismo. Pues ahí tienen, escuchen, y pues siempre todo lo bueno se tiene que emular y seguir. Vámonos a un corte y regresamos. Esto es Panorama Inmobiliario.